Hoy te voy a enseñar a hacer una crema de mantequilla de mango que es espectacular, un relleno fresco y perfecto. Para comenzar vas a necesitar conseguir mango deshidratado. Si estás en Estados Unidos vas a conseguir uno que se llama Freeze Dry Mango. Lo consigues en cualquier supermercado. Lo vas a poner en la batidora o una procesadora de comida hasta que se forme un polvo. Yo lo quería dejar con textura, así que lo trituré, pero no tanto. Si quieres que no tenga textura, tritúralo mucho tiempo hasta que te quede un polvito súper finito. Luego vamos a pasar a hacer la crema de mantequilla. Vas a necesitar 223 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. Yo la saqué del refrigerador, hacía más o menos 2 horas. La vas a batir muy bien hasta que se te forme una crema blanca y espesa. Cuando la tienes de esta manera, sabes que es momento de incorporar media lata de leche condensada, que son aproximadamente 200 gramos. Con esta crema tienes que tener mucho cuidado porque si bien es una crema súper brillosa, súper linda, una de las que tiene la mejor textura y que puedes usarla sin el mango, tienes que tener cuidado porque si bates de más, lo que va a pasar es que se te van a formar burbujas de aire. Si te llega a pasar eso, lo que tienes que hacer es con una espátula o una cuchara masajearla hasta que le sacas las burbujas. A este punto le vas a incorporar el polvo de mango y si quieres que se vea más amarillo, más brilloso, le puedes agregar colorante, pero ese colorante va a tener que ser en gel, como todos los colorantes que uso en cualquier tipo de producto de repostería. Como ves, va quedando una mezcla súper rica, pero tiene textura. Te recuerdo que puedes cambiar esto haciéndolo súper lisito y súper suavecito si lo mezclas mucho más en tu procesadora de comida. Yo lo voy a poner en una manga pastelera para que veas que realmente es una crema muy noble y muy rica, pero te recomiendo que lo uses como relleno de pasteles porque es muy rico, o de cupcake, pero no te va a dar una forma perfecta para decorar, pero sí te va a dar un relleno absolutamente riquísimo.